En la aparición de la banda de La Laguna para recibir al elenco de Darío Larrondo y la albiceleste, como siempre en los cruces está presente esta banda de La Laguna que estuvo allí en el polideportivo, estando en la parte central de lo que es la tribuna local. El aplauso del conjunto de Tiro Federal hacia los parciales locales que lo acompañaron en estos octavos de final en cancha de Tiro Federal. Muy lindo piso, muy lindo reducto para vivir fútbol. Ahí estaba la vuelta de Lucas Ruega siendo titular con la número 5. Estaba el capitán Luciano Quina en el fondo acompañando a Daniel Rauch, que tenía la vuelta de goleador. El equipo tártaro, estamos hablando de Nicolás Tracarelli, que no estuvo el domingo pasado cuando enfrentaron en el Felisa blanco y negro de Coronel Suárez. Está también Lautaro Ruesga, quien volvía después de su lesión y no haber podido estar en el último partido. Recibimiento para el conjunto de la Villa. En Suárez estamos hablando del Tinense, de esa localidad, el equipo Marco Sauco que se hizo presente después de un largo tiempo en cancha albiceleste, que nunca había ganado este equipo de Suárez. Esperaba este partido poder revertir esta historia de los 4 partidos que habían enfrentado entre sí. 3 lo había ganado el elenco de nuestra localidad, el restante fue empate. La única variante después del triunfo ante Sarmiento en la fase regular no estaba por límite de amarilla de Manuel Sotelo. Ingresaba el ex titular que entró dentro de los 11, Benjamín Roleder. Ahí estaba el equipo de Marcos Sauco, su técnico. La terna, Claudio Cejas, Juan Cruz Aliberti y Daniel Jaime. Ya estaba el pitazo del Colo Cejas para este partido, en donde se iba a ver en los primeros minutos y sobre todo en el primer tiempo a un local siendo dueño del trámite allí en el encuentro, sabiendo que el empate lo llevaba a la siguiente fase. Tiro con esa situación llegaba a los cuartos, pero vapuleó a Tiro Federal de Suárez. Ya vamos viendo en estas imágenes, al minuto nada más llegaba el loco Rauch por el sector derecho, pero veíamos cómo el número 4, Perdije, le hacía penal al volante de Tiro Federal, que no veía a Claudio Cejas y dejó seguir la situación. Seguía Tiro con algunos centros, algunos problemas en la defensa de Tiro Federal de Suárez, que se defendía como podía, que se lo perdía, pero no está efectivo y que no puede llegar a las mallas. Estamos hablando de Maxi Rauch, que tuvo la posibilidad en esta situación ante la mala salida del número 1 Jorge Schenfeld. Y a los 6 minutos nada más, el conjunto de Darío Larrondo tuvo esta gran oportunidad. La bajaba el delantero del equipo de Tiro de Suárez. Le costaba mucho a este equipo de Sotelo de poder, de Sapo también, de poder llegar a la situación de gol, sobre todo pisar el área rival y crear situaciones de peligro. Estaba el equipo Tiro Federal de la Villa intentando llegar por el sector derecho y este centro al corazón del área de Juan Full para encontrarse con Juan Iturre. Igualmente le costaba, como decíamos, la visita, crear peligro, tomar situaciones de romper la barrera de 2 líneas de 4 que imponía en el campo de juego el conjunto de nuestra localidad. Tiró, intentaba, pero despacio, no se apresuraba, sabía que el resultado le era favorable. Con este empate llegaba a los cuartos de final y Tiro Federal seguía tocando y tocando, abriendo el campo de juego, buscando algún hueco en la zona defensiva de la visita y así conseguir la posibilidad de marcar algún tanto para desnivelar primera vez en el partido. Fíjense, este tiro libre muy bien ejecutado, con poca potencia pero bien puesto de parte de Lucas Ruesga. Gran volada de Schenfeld que descolgaba este tiro del número 5 de Tiro Federal y salvaba el arco de su equipo. Ahí estaba, y esto sucedía a los 20 minutos, aunque después iba a llegar a estas situaciones, varios rebotes en el área que va a despejar después la defensa del conjunto visitante. En el minuto 24, Claudio Cejas, en una tarde sumamente colmada de calor y de muy buena temperatura, 30 grados hacía en el polideportivo, hacía de parar un poquito para que los jugadores se hidraten allí en el reducto del polideportivo. Tiro Federal, después de todo esto, seguía intentando llegar por el sector derecho con algún pase o algún centro de Franco Ebert. Igualmente el partido tenía algunos errores en las entregas, en la búsqueda del pase y sobre todo Tiro Federal de Suárez, el error, más que error, no encontraba la vuelta cómo romper la zona defensiva del conjunto de Darío Larrondo, que bien se defendía este resultado que lo volcaba a la situación de cuartos. Y estamos hablando de Tiro, y estamos hablando del sector derecho, y estamos hablando de Nico Tracarelli, que ponía este centro para el Fabri Dubú, que buscó en varias situaciones con centro
desde el punto de penal conectar. Aquí una falta cometida del jugador de Tiro Federal al afán de volcar y sacar este balón. Estamos hablando del número 8, Cristian Toledo. Iba a quedar sentido el barbudo Dibuo, aunque después se iba a reponer. El centro al área, despejaba la defensa del Tiro Federal de Suárez y de distancia el Maxi Lafite le pegaba la pelota no muy lejos del travesaño de la visita. Fíjense en esta jugada. Atención al número 4 del Perdije, que ya había hecho un penal que no había cobrado Cejas, pero aquí se lo vio de más cerca y no dudó a la hora de pitar la falta cometida en el sector izquierdo por el volante de Tiro Federal. Al volante de Tiro Federal, estamos hablando del Maxi Raúl, era de Cristian Perdiger. Fíjense cómo lo toma con el brazo derecho la humanidad del número 11 albiceleste, y en el minuto 33 se marca esta falta que le da la posibilidad a la Tiro Federal de hacer la pena máxima y disparar en los 11 pasos. Y estaba el Colo Cejas, y ahí estaba el Schenfeld, y ahí estaba Luciano Keegan, que disparaba al palo izquierdo del golero visitante y convertía así de esta forma el 1-0 y desnivelaba al equipo local en el tanteador. Pasaba a ganar Tiro Federal en nuestra localidad y estaba bien, porque el conjunto del Tiro Federal, el equipo de Darío Larrondo, más allá de no tener demasiadas situaciones, de no apresurar en el trámite del partido, era quien manejaba las acciones y los tiempos en el encuentro. El trámite era favorable para el equipo de nuestra localidad, tenía más llegada y más peligrosidad sobre el arco rival y así conseguía el 1-0 desde los 11 pasos. Otro tiro libre, otro centro, la pelota tomada en el primer palo por Lautaro Ruega. Atento estaba Schenfeld, que se quedaba con el balón. Como decíamos, mucho le costaba al conjunto visitante llegar a implementar alguna situación, o sobre todo iban a alguna jugada para llegar a crear riesgo sobre el arco de Matías Larrondo, que no tuvo mucho trabajo en el partido. De distancia le pegaba a la gente del Tiro Federal de Suárez, la pelota ancha del palo izquierdo de Matías Larrondo, que veía cómo pasaban los minutos y la visita no llegaba. Otra jugada intentando por el sector izquierdo, aquí el centro del número 9, estamos hablando de Juan Lezica, el corazón del área, pero atento estaba el Mati Larrondo, de gran año para el número 1 de Tiro Federal. La salida de Schenfeld, peor era el número 5 lo que hacía William Tarciano, porque iba desde arriba. El Fabri Buque de nuevo era derribado en el área, otro penal no convalidado por Claudio Cejas. Lo cierto que en esta queda bastante sentido el volante albiceleste, el hombre de Bahía Blanca, que luego va a recuperarse, aunque después de haber salido en el segundo tiempo sufre un par de fracturas en sus dedos, en su mano izquierda. Fíjense en el empujón del número 5. Esto no cobró penal, Claudio Cejas, otro penal que no vio en el encuentro era William Terciano. Clarita la jugada del penal no cobrado, y lo mal que cae el número 8 del Tiro Federal, y después se lleva la fractura que hace que le pongan un yeso y se pierda el resto del año en el equipo de Darío Larrondo. Terminó el primer tiempo, pudo haber sido mala a diferencia del equipo de nuestra localidad. No obstante a todo esto, con el gol a los 35 de penal de Keegan, Tiro Federal le gana a su homónimo de Suárez 1-0. Ya arrancaba la complementaria, se esperaba más de la visita, que necesitaba 2 goles para dar vuelta al resultado y tener esperanza de meterse en los que son los cuartos de final. Poco había demostrado el equipo de Marcus Auco sobre todo esto, entonces era imposible de pensar también que Tiro Federal de Suárez se podía quedar con este partido y llegar a los cuartos, y más todavía con esta llegada del equipo de Tiro Federal, que marcaba aún más de esta forma, que quería quedarse con un resultado más abultado. El centro del sector izquierdo al minuto nada más de Maxi Rauch, y la cabeza, ahí estaba el Nico Tracanelli enviando la pelota al travesaño. Se iba muy dolorido el Fabri Dibu. Después en el hospital le decían de la fractura en 2 dedos de la muñeca, o la mano mejor dicho, izquierda, y por eso seguramente se pierde el resto del año el volante de Bahía Blanca. Otra llegada del equipo de nuestra localidad, y luchaba allí Tiro Federal, intentaba, aunque sacaba la gente de Tiro Federal. Un cambio y la entrada de Leandro Muñoz. Se iba Juan Fur, delantero por delantero en la visita, intentando ver si con esta alternativa de delantero por delantero tenía alguna chance el conjunto suanense. Gran volada de Schenfeld ante este tiro libre de Maxi Rauch desde el sector izquierdo. La pelota se quería colar por el ángulo izquierdo de Schenfeld. Igualmente esta volada hacía de sacarle la oportunidad del segundo tanto al conjunto de nuestra localidad. Fíjense esta pelota puesta en profundidad. Aparecía allí Lezica,
aunque después de esto disparó. Matías Larrondo, bien ubicado bajo los 3 palos, se quedaba con el balón. Aquí algunos pedían posición alta. Lo cierto que Lafite quedaba habilitado según el primer asistente, Aliberti. Fíjense en Lafite que se abre por el sector izquierdo a la hora de definir. Masita Caballero, la pelota le quedaba mansa en las manos del número 1 visitante. Y estamos hablando de Jorge Schenfeld, robado después de la mala salida de Tiro Federal de Suárez, que Maxi Rauch, el centro del área, se lo pierde de Botines Rojo. Y estamos hablando de Nico Tracanel, el goleador del albiceleste. Esta gran oportunidad que tenía nuevamente Tiro Federal ante la mala salida del fondo de la visita. Ya prácticamente el conjunto suarense poco hacía para revertir esta situación y creaba errores que intentaba facturar el elenco de Darío Larrondo. Hablando del elenco de nuestra localidad, fíjense cómo llegaba ante esta jugada. Ahí se abría en el juego el Maxi Lafite, el centro al medio, la pelota que intenta despejar el número 2 Ezequiel Sauer. Y en último, después de la pegada, el se queda con el balón el número 1 Schenfeld. Nueva llegada de Tiro Federal, esta vez la falta del número 5 del lleno, que le cruza la pierna de atrás y se gana esta tarjeta amarilla con el Colo Cejas en esta jugada, pero la gente de Suárez seguían protestando. En este caso era Juan Lezica, que también se ganaba la tarjeta amarilla. Pero atento, ya corría el minuto 20 y esta jugada preparada en la semana por Tiro Federal en el centro de Nico Tracanel en el segundo palo. Aparecía Chichón Rauch después de varias dudas en la defensa del equipo de Marco Sauco. La pelota le queda al volante Joaquín Álvarez, que convalida el tanto ante la salida también de Jorge Schenfeld. Muchas dudas hubo en el fondo de Tiro Federal de Suárez en esta jugada, pero facturó el elenco de nuestra localidad para abultar el tanteador y ya tranquilamente estar 2-0 arriba y saber que la visita no hay mucho que faltaba del partido, tenía que hacer 3 goles para llegar a los cuartos. Otro cambio más, la entrada de alguien que se lesionó minutos después de su ingreso. Estamos hablando de Roberto Laumann y la salida de Franco Edwin. Roberto Laumann, que se paró en la zona media acompañando a Luciano Piva más tarde. Después la salida de Lucas Rueda, que ya va más tarde. En el centro del área, la incidencia del equipo de Suárez. Ahí la tenía, la respuesta de Matías Larrondo. Marco Sauco, que no entendía por qué había cobrado posición adelantada en esta jugada. El segundo asistente que levantaba el banderín y es por eso que se marcaba la posición. Hablando del asistente del primero, en este caso Aliberti, lo llamaba a Cejas por algunos gritos y algunas palabras de más que venían desde el banco del conjunto visitante, y pedía a Cejas que alguno se vaya, algún ayudante de Marco Sauco se vaya a los vestuarios porque estaba expulsado. No obstante a todo esto, Tiro Federal seguía con los cambios. El último, el Benja Ibarra, ingresaba por Lucas Rueda. No tuvo gran partido Lucas Rueda con alguna imposición en el primer tiempo, entonces seguramente pasando los partidos se vaya amoldando a su equipo. Hace meses que no viste la casaca. Esta media vuelta del volante del conjunto de Suárez, no le pegó fuerte, caía en las manos de Matías Larrondo. Otra pelota larga, la pelota de Tiro Federal de nuestra localidad se quedó un poco detenido. Ya estaba dolorido, no estaba bien Roberto Laumann, que no podía correr bien, tenía este problema de sus piernas que hacía que no estuviera bien físicamente. Lo vemos cómo camina el número 13 de Bahía Blanca. Estamos hablando de Roberto Laumann, que estaba lesionado, y Darío Larrondo ya había hecho todos los cambios. Se tenía que apretar el defensor ex Unión de Torquís. Algunas miradas aparecían en el medio del área de Tiro Federal de Suárez. Ahí se enfrentaba Lucas Donechán con Nico Tracanel, entre uno y otro. Aparecía William Carllano también para interceder. Lo cierto es que no pasó nada y se dio esta jugada. Un tiro centro al segundo palo, la aparición de cabeza de Maxi Rauch, la pelota cerca del palo izquierdo de Schenfeld. Seguía intentando el tiro de la Villa. Alguna situación que intentaba el mismo número 9, que era lo más incisivo que tenía este equipo. Estamos hablando de Lezica, esta posibilidad de pegar la distancia por el volante del conjunto Suárez. La pelota bastante ancha del horizontal era lo poco que relucía en el juego del conjunto de Marco Sauco. Aquí otra llegada, la volada para interceptar el balón de blanco, número 1 de Tiro Federal. Estamos hablando de Matías Larrondo, que demostraba el conjunto del Sauco que estaba perdiendo 2-0, necesitaba goles para achicar.
para llegar al empate, para dar vuelta al resultado. Se quería llegar a una instancia más. Atento a esta jugada. Se abre el mismo Benja Ibarra. Gran pelota puesta para que se corte solo Nico Tracanelli ante la defensa de Tiro Federal de Suárez y de intentar de achicar el Schenfeld. Ahí estaba la aparición del goleador de Tiro Federal que cuando llega en el mano a mano no perdona y factura en este caso el palo derecho del número 1 visitante. Estaba Nico Tracanelli consiguiendo su gol número 14 en este año 2014 de la Liga de Fútbol de Coronel Suárez. Ya está tercero en la tabla de goleadores, el número 9, Alvin Celeste, gran goleador de este equipo de Darío Larrondo, consiguiendo este tanto. Veamos nuevamente la reiteración, cómo corría, levantaba la vista, ya estaba sabiendo dónde la iba a colocar y dónde no llegaba el Schenfeld, que le regalaba un poco el palo derecho. Seguía Tiro Federal saliendo del fondo y atento a esta pelota larga puesta por Matías Larrondo. Estaba también Maxi Rauch intentando encontrarse con el Benja Ibarra. El Benja Ibarra que nuevamente toca ante Rauch. Intenta Rauch colocarla al palo más lejano de Schenfeld. La pelota se fue ancha. Otra buena llegada de Tiro Federal. Atento a esta salida del fondo de Matías Larrondo. Queda habilitada la gente de Tiro Federal. En este caso Maxi Rauch por el sector izquierdo. Los de Suárez pedían posición adelantada. El centro al punto del penal, así que aparecía el goleador Nico Tracanelli que no te perdona y marca el cuarto gol y definitivo en el minuto 47. Ya pasaba a ganar por goleada del elenco de Tiro Federal, afirmando todavía aún más de que quería estar en el cuarto de final y que tiene el equipo rivales. Prestarle atención a este equipo de Darío Larrondo que se viene con todo para pasar a las finales de este torneo clausura y de a poquito lo va demostrando. Ahí estaba el festejo de quien estaba de asistidor y de quien convertía. El Maxi Rauch con el Nico Tracanelli. Cerraba con este cuarto tanto el resultado final en el Polideportivo, ganando el elenco de Darío Larrondo 4-0. Gran partido del elenco de nuestra localidad, que se mete a lo que es ya los cuartos de final a jugar el próximo fin de semana ante el conjunto de Boca de Coronel Suárez. Partido, ahora sí, algo difícil para el elenco de nuestra localidad por la calidad del equipo rival, el Geneise de Alexis Cortés. Tiro está para mucho más. Hay que ver cómo se recuperan, sobre todo Lauma. Dibu, parece imposible que llegue a los próximos partidos. Audio Jungle.